Bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a un personaje fascinante, el último profeta del Antiguo Testamento, antes de un largo silencio de 400 años que solo se rompería con la llegada del Mesías. Su nombre es Malaquías. Su mensaje resonó en una época de apatía espiritual y marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. Imaginemos la escena. Han pasado casi 100 años desde que los judíos regresaron del exilio en Babilonia. El majestuoso templo de Salomón fue destruido, pero ahora un segundo templo más modesto se alza en Jerusalén gracias a los esfuerzos de Zorobabel. Hombres como Esdras y Nehemías han trabajado sin descanso para reconstruir no solo los muros de la ciudad, sino también la fe y la identidad del pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el fervor inicial se ha enfriado. La gente ha vuelto a sus rutinas y la relación con Dios se ha vuelto tibia, casi una obligación sin corazón. Es en este ambiente de indiferencia donde aparece la voz de Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. No sabemos mucho sobre su vida personal, si era un sacerdote o un laico, joven o anciano. Lo que sí sabemos es que Dios lo eligió para entregar un mensaje urgente y directo. Su libro no empieza con visiones espectaculares ni con relatos de su llamado. Va directo al grano, con un formato que se repite una y otra vez. Dios hace una afirmación, el pueblo la cuestiona con escepticismo, y Dios responde con una prueba contundente. El libro comienza con una poderosa declaración de amor de Dios. Yo os he amado. Pero el pueblo, desilusionado, responde con cinismo. ¿En qué nos amaste? Se sentían abandonados. Miraban a su alrededor y veían a sus vecinos, los edomitas, descendientes de Esaú, prosperar a pesar de sus desgracias. Dios les recuerda la elección soberana que hizo desde el principio, amando a Jacob, su antepasado, y estableciendo un pacto eterno con ellos. Les demuestra que su amor no se basa en las circunstancias del momento, sino en una promesa inquebrantable. Luego, Malaquías se dirige a los sacerdotes, los líderes espirituales de la nación. La acusación es grave. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Los sacerdotes, en lugar de ofrecer lo mejor a Dios, presentaban en el altar animales ciegos, cojos o enfermos, ofrendas que ellos mismos no aceptarían como regalo. Estaban menospreciando lo sagrado, tratando el altar de Dios con desdén y convirtiendo el culto en una farsa. Su actitud era un reflejo del corazón del pueblo, un servicio a Dios hecho de mala gana, por pura costumbre. El profeta les advierte que esta falta de respeto no quedará sin consecuencias. Dios rechazaría sus ofrendas y haría que su nombre fuera grande entre las naciones, incluso entre los gentiles, mientras que ellos, los encargados de honrarlo, serían avergonzados. El mensaje es claro. A Dios no se le puede engañar. Él no mira la apariencia de la ofrenda, sino la sinceridad y la reverencia del corazón que la ofrece. Estaban enseñando al pueblo que a Dios se le podía dar cualquier cosa, las obras, lo que no servía. Y esa enseñanza estaba corrompiendo a toda la nación desde su liderazgo espiritual. Pero la corrupción no se detenía en el templo. Malaquías denuncia la infidelidad dentro de las familias. Muchos hombres judíos estaban abandonando a las esposas de su juventud, las compañeras con las que habían hecho un pacto ante Dios, para casarse con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Esta traición no era solo un asunto privado, era una profanación del pacto sagrado. El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, clama el profeta. Dios odia el divorcio y la violencia que lo acompaña. Les recuerda que son una descendencia santa y que al mezclarse con la idolatría, estaban poniendo en peligro el futuro espiritual de sus propios hijos. La gente, cansada y cínica, llega a decir, cualquiera que hace mal, agrada al Señor. Veían la aparente prosperidad de los malvados y se preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia?
habían perdido la fe en que Dios interviniera. Malaquías les asegura que el día del juicio vendrá. Dios no es indiferente a la injusticia. Anuncia la llegada de un mensajero que preparará el camino delante del Señor. De repente el Señor a quien buscan vendrá a su templo, pero su llegada no será como esperan, será como fuego purificador, como jabón de lavadores. Vendrá a limpiar, a juzgar y a separar lo puro de lo impuro. Y aquí viene una de las acusaciones más famosas del libro. El pueblo pregunta por qué sus vidas no prosperan, por qué sienten que Dios los ha abandonado, y la respuesta de Dios es una pregunta directa. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. La gente perpleja pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es clara y contundente, en vuestros diezmos y ofrendas. Estaban reteniendo la 10ª parte de sus ingresos, que por ley pertenecía a Dios para el sostenimiento de los levitas y el cuidado del templo. Esta desobediencia no era solo un asunto financiero, era un acto de desconfianza. No creían que Dios los proveería si ellos cumplían con su parte. Entonces Dios les lanza un desafío único en toda la Biblia. Les dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una invitación a confiar, a dar el paso de fe. Les promete que si son fieles en sus diezmos, Él reprenderá a las plagas que devoran sus cosechas y sus campos volverán a ser fructíferos. La bendición de Dios no es solo material, sino una demostración visible de su fidelidad para un pueblo que había dejado de creer en ella. La obediencia en lo poco desbloquea la abundancia de su gracia. Malaquías también habla a un pequeño grupo de personas que en medio de toda la apatía se mantenían fieles. Aquellos que temían a Dios y hablaban entre sí de su fe. Dios les presta atención. Dice que tiene un libro de memorias donde sus nombres y sus acciones están escritos. Son su tesoro especial. En el día del juicio, cuando Dios separe al justo del impío, a los que le sirven de los que no le sirven, ellos serán perdonados y protegidos, como un padre perdona al hijo que le sirve. Es un mensaje de esperanza y consuelo para el remanente fiel. Su fidelidad silenciosa no pasa desapercibida para el cielo. Finalmente, el libro de Malaquías termina con una profecía doble que mira hacia el futuro. Anuncia la venida del día grande y terrible del Señor, un día que será como un horno ardiente para los soberbios y los malhechores, consumiéndolos como paja. Pero para los que temen su nombre, ese mismo día nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Será un día de sanidad, de gozo y de victoria sobre el mal. La justicia de Dios, que parecía ausente, brillará con todo su esplendor. Y para preparar al pueblo para ese día, Dios hace una última promesa. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Este mensajero tendría la misión de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Su propósito sería restaurar las relaciones rotas, sanar las familias y preparar espiritualmente al pueblo para la venida del Señor. Si no lo escuchaban, la tierra sería herida con maldición, y con esta promesa el Antiguo Testamento guarda silencio. La voz de los profetas se apaga. Durante 400 largos años Israel esperará al mensajero, a Elías, esperará al sol de justicia. La profecía de Malaquías queda suspendida en el aire, como la última palabra antes de un acontecimiento que cambiará la historia para siempre. El Nuevo Testamento nos revelará que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías preparando el camino, y que Jesús es ese sol de justicia que trae salvación en sus alas. El mensaje de Malaquías no fue un final, sino el puente que conecta la promesa con su cumplimiento. Nos recuerda que a Dios le importa la sinceridad de nuestro corazón, la fidelidad en nuestros pactos y la confianza en su provisión mientras esperamos su glorioso regreso. Tienes la serie completa en el enlace de arriba, no te la pierdas.